Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Espero que hayan pasado una bonita semana. Acá estamos nuevamente con nuestro querido hermano Edmundo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Bien, bien. Gracias, Pili. Gustoso de estar nuevamente con todos ustedes. Qué bueno, hermano. Mira, ¿qué te parece si hacemos un recordaris del tema pasado? Estamos nosotros con el camino espiritual. Así es. Entonces, a Sí, ver, efectivamente. vamos a recordar. Vamos a recordar un poco lo que se habló la semana pasada para que se nos quede bien grabado, ¿no? El tema anterior era la libertad humana. Y habíamos hablado de que la libertad era exactamente una libertad para construir, porque había libertad de y libertad para. Esos son conceptos metafísicos, ¿no? Cuando tú hablas de una libertad de, es un libertinaje. Es hacer lo que me viene en gana, libertad de hacer lo que quiera. En cambio, libertad para es para edificar, para construir, para ser personas felices, personas de amor. Y también habíamos hablado que si no teníamos esa capacidad, íbamos a caer en la esclavitud. Y habíamos dicho que había esclavitud y esclavitud. ¿No es cierto? Hoy día justamente el tema creo que ahonda en esto. Claro, hermano, qué interesante. Bueno, ahora vamos a hablar de el pecado hoy, ¿Correcto? ¿ok? ¿Cómo podemos definir el pecado, hermano? Bueno, habría que poner esta palabra básicamente en varios campos, ¿no? En el campo filosófico, en el campo social, en el campo jurídico incluso, y Wow, en el campo teológico. Yo me voy a quedar justamente en el campo teológico, porque si nosotros nos vamos a el estudio de la Biblia, en el Génesis 3, del 1 al 4, vamos a encontrar de cómo efectivamente los primeros padres, llámese Adán y Eva, pecaron, dice, ¿no? Hicieron el pecado original. Bueno, eso es una leyenda para que el hombre entienda realmente qué pasó. El pecado en realidad viene a ser la falta de amor. Cuando el hombre, desde los inicios de la existencia humana, comienza a tener falta de amor, entonces exactamente comete pecado. ¿Se dan cuenta? Miren lo que estoy diciendo, falta de amor. Entonces, en realidad, sociológicamente, el pecado es una falta. Una falta. Miren ustedes el ejemplo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando te dicen, ¿no? Jesús fue igual al hombre en todo, porque fue hasta tentado. Fue hasta tentado, imagínense, pero menos en el pecado. claro. ¿Se dan cuenta? Todos podemos ser tentados. Y dijimos la semana pasada, en la charla anterior, que la tentación viene de dentro. ¿Se acuerdan? La tentación es interna. En cambio, el mal viene de fuera, dijimos. Por lo tanto, si yo carezco de amor, entonces cometo falta, cometo pecado. Wow, qué bravo, ¿no? Y hermano, Jesús condenó al pecador. Bueno, vamos a ir por partes. En principio estamos diciendo que hay esclavitudes y esclavitudes. ¿No es verdad? Normalmente nosotros creemos que esclavo es aquel que está con unas cadenas, ¿no? Efectivamente, en el tiempo de la conquista, por ejemplo, había esclavos negros o esclavos colíes, ¿no? En muchas partes del mundo siempre el poderoso esclavizaba al otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Esos esclavos son esclavos físicos, esclavos sociales, se dice. Pero hay otro tipo de esclavitud. Hay la esclavitud que se llama así, ¿no? La esclavitud interna. Hay una esclavitud como psicológica, donde el hombre no sabe definir bien entre el bien y el mal. Ojo, el hombre puede ser tentado, claro que sí. Lo que tenemos que hacer es discernir día con día para no caer justamente en esa falta, o sea, en pecado. Y hay ejemplos, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Típicos de Jesús. Jesús condenó a los pecadores. Yo creo que por ahí no va la cosa. En el Evangelio nos habla de que Jesús perdonó a la samaritana, perdonó a la prostituta, ¿no? Comió con cobradores de impuestos. No censuró. Porque en realidad la persona que comete esa falta, entre comillas, pecado,
es digna de mucha misericordia, de mucho amor, porque tiene el problema de no darse cuenta entre lo que es el bien y el mal. O sea, es un esclavo. Ahora, interesante, miren. ¿Quién es el que peca? ¿Dios? No, Dios no peca. El que peca, el que falta al amor, es el hombre. El hombre, claro. O sea, estamos esclavizados. Ay, hermano, qué fuerte. ¿Y qué podríamos hacer nosotros para no caer en esta falta de amor? Sencillamente, los que somos de creencia católica, rezamos el Padre Nuestro. Los evangélicos también lo rezan, pero no toman en cuenta que nosotros decimos efectivamente que el Padre Nuestro nos está resumiendo lo que tenemos que hacer. Porque uno de los mandamientos, el primer mandamiento, es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Lo resumió Jesús. ¿Correcto? Y entonces en el catolicismo, fíjense ustedes qué interesante, los teólogos, los grandes padres de la iglesia dijeron, hay que crear lo que se llama el acto de confesión. Y dice, no, yo confieso que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. O sea, nos están diciendo cómo podemos faltar al amor. De pensamiento, porque nuestro pensamiento es muy rápido. Prejuzgamos a las personas. Generalmente pensamos mal del otro. De palabra, en todo momento, mentimos, hacemos embustes. De palabra podemos cometer, qué sé, improperios, lisuras, lo que fuese. De obra, es que hay gente que mata, hay gente que roba, hay gente que hace muchas cosas con el obrar. Pero creo yo, a mi parecer, que el pecado mayor es el pecado de omisión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Porque la omisión es aquella persona que de alguna manera no es indolente con el que está sufriendo. Yo puedo ver que le están robando a alguien y yo no hago nada. ¿Se dan cuenta? O que va a haber un asesinato. Yo soy testigo de que va a haber un asesinato y yo no hago nada. Eso se llama omisión. Dice que hay un pensamiento interesante que dice, ¿no? ¿Qué cosa es lo que le falta al mal, dice, para cundir en el mundo? Solo le falta al mal para cundir en el mundo que el bueno no haga nada. Y eso es lo que está pasando, la omisión. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que la persona que comete este pecado de omisión es realmente una persona no solamente que tiene falta y peca, sino que es totalmente desfachatado, ¿no? No le interesa absolutamente nada. O sea, indiferente. Indiferente, totalmente. Wow. Hermano, ¿y me podrías dar algunos ejemplos sobre este tema? Sí, bueno, miren, lamentablemente nos han puesto en nuestra mente que si nosotros cometemos pecado, ¿verdad? Nos vamos a ir al infierno. Entonces hemos creído o hemos pensado durante todo el tiempo que el infierno es un lugar donde está el fuego, ¿verdad? Y eso es nuestra creencia, nosotros creemos eso, que es el fuego eterno. Pero no nos damos cuenta que también, entre comillas, puedo decir, hay una especie de fuego personal, ni siquiera al morir, sino acá. Porque quien comete pecado, quien comete falta, ¿no es cierto?, se denigra a sí mismo. Por lo tanto, su vida es un infierno. ¿Correcto? No es que yo necesito morirme para irme al infierno. Ya de por sí, una persona que está metida en drogas, por ejemplo, su vida es un infierno. Está sufriendo. Está sufriendo. Por lo tanto, su vida ya es un infierno. No necesita morirse para irse al infierno. Una persona que roba, ojo, al final también comete errores, comete faltas, comete pecados, según la fe, pero también su vida es un infierno. Entonces, las personas tenemos que tener una palabra muy clara. Se llama discernimiento. Y yo creo que hay que tenerla a diario. Hay que aprender a discernir siempre en lo que es bueno y lo que es malo. Obviamente, tenemos que abogar porque las personas sean buenas. Porque cuando tú eres bueno, eres feliz. Cuando eres malo, lamentablemente esa maldad se regresa y eres un infeliz. ¿Se dan cuenta? Es como cuando las personas cometen un pecado grave, un pecado mortal, no podrán ni dormir. Exactamente. Claro, y vives un infierno. Y vives un infierno. Claro. O sea, no es un lugar al final de tu vida.
Claro. Es ahora, El desde infierno ahora, ya lo estás lo viviendo. estás viviendo con antelación. Ese es el Claro. asunto, ¿no? Que tenemos que comenzarnos a replantear, ¿ya? A replantearnos todos los días de nuestra vida hasta el último día. Porque también puede pasar esto, ¿ah? Es muy importante. Yo puedo ser una persona muy buena, haber hecho obras, ¿verdad? Buenas, pero justamente en el momento de mi muerte soy capaz de blasfemar, soy capaz de denigrar o de decir cosas que no son. Claro. Y en ese mismo instante todo lo anterior que hice que de bueno, lo eché a la borda. Qué ¿Se pena, dan ¿no? cuenta? Sí, pues. Bueno, hermano, resumiendo todo esto, hermano. Resumiendo, básicamente es que tenemos la necesidad de tomar decisiones correctas. Hay que tomar decisiones correctas para nuestra vida. Entonces, cuando digo decisiones correctas, son decisiones que nos van a llevar siempre al bien. Y cada vez que tú hagas el bien se te va a regresar porque eres una persona buena. ¿Correcto? Entonces, guíate bien de lo que acabo de decir, ¿no? Tratemos de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. No cometer esas faltas. No cometer esos pecados que la iglesia nos pide, por favor, no cometer. Y lo más triste de todo es que, fíjense ustedes, en nuestro mundo católico nosotros nos vamos y nos confesamos con el sacerdote, que es un sacramento, nada menos. El sacerdote te absuelve, dice en el nombre de Dios, yo te absuelvo y te perdono. Pero tú vuelves a caer en lo mismo. Y vuelves a caer en lo mismo. Y vuelves. Y yo creo que eso es peor. Y eso es peor, porque Claro. nos seguimos denigrando como seres humanos. Claro. El pecado mayor, fíjense ustedes, es contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que no me la creo. Que no creo que soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fíjate, cuando tú tienes un papá que es ilustre, tú dices, mi papá es ingeniero, mi papá es doctor, mi Claro. papá es el presidente, mi papá es el ministro o el cónsul. ¿Y por qué en las cuestiones de fe no dices mi papá Dios? ¿Ah? Lo amo a mi papá Dios, porque Él quiere que yo sea bueno. ¿Se dan cuenta? Al papá grande, al papá Dios, lo paro denigrando, porque cometo y cometo faltas y cometo faltas y cometo faltas. No, hermanos, de ninguna manera. Nosotros tenemos que comenzar a caminar de manera que todo lo que hagamos sea correcto. En bienestar no solamente de los demás, también en bienestar mío, para yo ser una persona feliz. Gracias, hermano. Muy interesante. Muy interesante. Yo creo que ha quedado muy en claro esto. Perfecto. Entonces nos despedimos hasta la próxima. Con mucho cariño los espero. Dios los bendiga a todos. Y ojo, hay que orar entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque yo también soy un pecador. Todos somos pecadores. Todos cometemos faltas. Pero hay que aprender a levantarnos en el amor de Dios. Hasta la próxima. Gracias, hermano. Hasta la próxima.